Hey, hola amigos de YouTube, venimos acá con un nuevo video y este es acerca de dos polaridades. Una, los ricos, la otra, los pobres. Una, los tontos, la otra, los inteligentes. Una, los que estudiaron, la otra, los que no estudiaron. Y vamos a hablar un poquitico acerca de estas dos vertientes o de estos dos tipos de personas que hay en la vida. Bueno, hay un título que le iba a colocar a este audio, pero verdaderamente sí es un poco, ¿cómo se dice? Es un poco hiriente hacia las personas que lo van a escuchar, pero entonces me gustaría que ustedes, los que están escuchando este audio, le dieran el título. Bueno, uno de los títulos es ¿por qué los tontos no consiguen plata? Otra es ¿por qué los ricos consiguen plata? O la otra, ¿por qué los pobres no consiguen plata? Y por qué los ricos consiguen plata. Entonces me gustaría que lo colocaran ustedes, no sé, de pronto unos dirán los tontos, otros dirán los pobres, unos dirán los inteligentes y otros dirán los ricos. Bueno, entonces vamos a aprender un poco acerca de por qué los pobres no consiguen plata. Bueno, no sé por qué escribo esto o no sé por qué digo esto, pero me van a disculpar por el término que le doy a este audio. Primero voy a empezar haciendo esta pregunta: ¿por qué los ricos tienen plata? En este momento responda usted, ¿por qué los ricos tienen plata? Unos dirán que por X, por Y motivo, pero simplemente voy a empezar con esta pregunta: ¿por qué los ricos tienen plata? Simplemente cree que la sabe, pero yo tengo mi punto de vista y lo más importante es que, a ver, vamos a empezar y lo más importante es por qué los ricos tienen plata. Bueno, ¿por qué los ricos tienen plata? Pues muchos dirán porque se meten en negocios ilícitos, no sabemos. Porque son homicidas, cometieron homicidio y le robaron a esa persona, no sabemos. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque muchos se meten en el narcotráfico, miremos a ver. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque son estafadores, no se sabe. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque muchos están metidos en la delincuencia, no se sabe. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque han robado alguna vez en su vida, no sé. ¿Por qué los ricos tienen plata? ¿Será porque están metidos en el lavado de activos? ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque tienen familia. ¿Será porque tienen familia y luchan por ella y se vuelven ricos de la noche a la mañana, o luchan y se vuelven ricos? No sé. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque tienen familia en el extranjero y les mandan plata. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque sus bisabuelas y bisabuelos les dejaron una herencia. Realmente son preguntas muy fáciles, pero yo sé que es por algo. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque los dejaron planteados y con dinero, porque hicieron pactos con entidades, porque ahorraron muchísimo dinero. Los ricos tienen plata porque son inteligentes, los ricos tienen plata porque son trabajadores, porque se educaron. Los ricos tienen plata porque pensaron en ideas productivas que dieron buenos resultados, porque aprovecharon la subienda. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque un amigo los planteó, porque ahorraron nuevamente, y vuelvo y digo, o porque soñaron en grande y hoy esos sueños los hicieron realidad. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque fueron berracos, porque no les dio miedo luchar la vida. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque viven sin miedo y hacen negocios sin miedo. ¿Y por qué los ricos tienen plata? Porque se lo merecen. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque no les gusta la pobreza. Hay otra pregunta buena. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque no les gusta la pobreza. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque querían vivir una mejor vida, porque soñaron y actuaron en grande, nuevamente, y vuelvo y digo lo mismo. Y porque son diferentes. Oiga, ¿por qué los ricos tienen plata? Porque simplemente son diferentes. Y porque Dios los hizo así. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque vieron más allá de sus narices. Uy, wow. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque vieron más allá de sus narices. Uy, esa está brava. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque son magos. Hacen plata de la noche a la mañana, hacen plata en un momentico. Bueno, tienen habilidades muy buenas. ¿Por qué los ricos tienen plata? ¿Será porque son hechiceros? Brujos, brujas, no se sabe.
¿Por qué los ricos tienen plata? Que porque la saben multiplicar. Sí, sí, saben multiplicar el dinero. Sí, es buena esa respuesta. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque saben idiomas. Se quemaron las pestañas, aprendieron idiomas, se fueron para otro país, allá pagan mejor y por eso llegaron a su país nuevamente y consiguieron dinero porque se quemaron las pestañas y por eso los ricos tienen plata. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque hacen lo que les gusta. Wow, aquí viene otra cosa diferente. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque hacen lo que les gusta. Porque ese fue el sueño de ellos. Porque ellos quisieron vivir así, en abundancia. O será porque engañaron nuevamente. Los ricos tienen plata porque mintieron, porque mataron, porque hicieron cosas malas. Los ricos tienen plata porque se ganaron la lotería. Pues muchas personas son ricas porque se ganaron la lotería, son muy contadas, pero muchas personas son ricas porque se han ganado la lotería. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque son buenos comerciantes. Buena esa respuesta. ¿Por qué los ricos tienen plata? Porque son buenos trabajadores, ya lo dije. Bueno, a ver, usted que es inteligente, quiero que responda a esto. ¿Por qué los ricos tienen plata? ¿Será porque son de buenas? Porque hicieron un buen proyecto de vida. Ahora vamos a lo más importante. ¿Por qué los tontos o los pobres no tienen plata? Vamos a ver. Acá dije una infinidad de cosas acerca de los ricos, por qué los ricos tienen plata. Hicieron los ricos, yo creo que hicieron muchos hicieron una de estas cosas, pero vamos a ver ahora por qué los tontos o los pobres no tienen plata. Bueno, ¿por qué los pobres no tienen plata? Porque no se meten en negocios ilícitos y son los que verdaderamente tienen miedo. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no son homicidas. Muchas personas dicen, no, yo no le voy a dar comida o no voy a hacer una fiesta porque, bueno, a sangre de otra persona. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque le ofrecieron trabajo de narcotráfico y nunca lo aceptaron. Simplemente son parados en la raya y, bueno, son cosas que vienen de la familia y son los miedos. Entonces, ¿por qué los pobres no tienen plata? Porque no se metieron en el narcotráfico. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no son estafadores. No les encanta la estafa, no les encanta mentir. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque salen a trabajar a diario y no les gusta la delincuencia. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no están metidos en el negocio de lavado de activos. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no tienen familia en el extranjero que les manda dinero y les ayuda. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque vienen de familias pobres. Wow, esa está buena. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque nadie les colabora. Porque no hicieron pacto con entidades, entonces esas entidades no les ayudan, entonces por eso son pobres. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no ahorraron. Esa está buena. No trabajaron y no ahorraron, entonces ¿qué plata van a tener? ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no son inteligentes a la hora de hacer dinero. En vez de multiplicarlo como lo hacen los ricos, lo que hacen es gastarlo. Entonces lo que hacen es darle ese dinero a los ricos y los ricos lo multiplican. Bueno, ¿por qué los pobres no tienen plata? Porque trabajan mucho y ganan poco. Facilito. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no se educaron, no fueron a una universidad. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no han pensado en ideas productivas que han dado buenos resultados. Fácil. Los pobres no pensaron, o sí pensaron en ideas productivas, pero no dieron buenos resultados, entonces por eso los pobres no tienen plata. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Dicen que la vida es una montaña rusa, como dice una canción por ahí de salsa de Henry Fiol, que la vida es una montaña rusa. Y esta dice así, porque los pobres no tienen plata porque no aprovecharon la subienda. Y en esa subienda hay que ahorrar. Bueno, ¿por qué los pobres no tienen plata? Porque mis amigos son pobres. Oh, brava esta. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no ahorraron nuevamente. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no han soñado en grande. Todo el mundo sueña en grande, lo difícil es que se hagan realidad esos sueños. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no han sido berracos. Wow. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque viven con miedo. Yo diría que los pobres no viven con miedo. Simplemente viven.
¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque invierten con miedo. Wow, yo diría que sí. Yo creo que los pobres no viven con miedo, pero sí invierten con mucho miedo. Porque hacen malos negocios, sí, muchas veces sí. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Será por coincidencias de la vida no quiso que les diera dinero, pues, sí, verdaderamente por eso los pobres no tienen plata. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no se lo merecen y creen que es muy difícil hacer dinero. Wow, eso está complicado. Bueno, aquí lo vamos a hacer un poquitico más rápido. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque les gusta la pobreza. Wow. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque quieren vivir mejor, pero no luchan para hacerlo. O porque quieren vivir mejor y no pueden. Sí, todo el mundo quiere vivir mejor, pero uno no puede a veces. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no han soñado y no han trabajado en grande. Wow. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque eres diferente a los ricos. Porque los pobres son diferentes a los ricos. Bueno, ¿por qué los pobres no tienen plata? Porque Dios los hizo así pobres. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no han visto más allá de sus narices. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no son magos. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no son hechiceros. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no saben multiplicar la plata. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no saben idiomas. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque ando con pobres y pobre seré. Wow. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque hago lo que me gusta. Los ricos también hacen lo que les gusta, pero bueno, hay unos que hacen dinero, otros no. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no ha sido mi sueño tener dinero. Buena esa. Él es pobre porque no ha sido su sueño tener dinero. Excelente. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque a mí no me gusta vivir así, con plata. Excelente. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no les gusta vivir así, con tantos compromisos y preocupados por cosas de cosas materiales. Excelente. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no les gusta engañar, porque no les gusta mentir, porque no les gusta matar, porque verdaderamente... ¿por qué los pobres no tienen plata? Porque se mecatean el dinero, porque se gastan el dinero, porque son mujeriegos, porque otros se las tiran en vicio, otros en alcohol, porque son derrochones, bueno, una infinidad de cosas. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no les gustan las cosas malas. Bueno, aquí hay una infinidad de cosas que verdaderamente los ricos lo hacen bien, los pobres no, pero es importante aprender un poco. ¿Por qué los pobres no consiguen plata? Porque no son de buenas, sí es verdad. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Porque no tienen un proyecto y una vida establecida. Wow. ¿Por qué los pobres no tienen plata? Pues es tan complicada esta pregunta que no quiero responderla. Sí, es muy complicada. Me gustaría que verdaderamente, mejor dicho, ¿por qué los pobres no tienen plata? Por muchísimas cosas. Bueno, hola amigos, este video los quería hacer así. ¿Por qué? Porque verdaderamente los ricos tienen plata porque trabajan, los pobres no tienen plata porque no trabajan, y hay una infinidad de cosas que verdaderamente sí son complicadas. Lo más importante de esta vida es la riqueza espiritual. Aquí estamos hablando de la riqueza material. ¿Por qué no tienen plata? ¿Por qué los pobres no tienen plata? ¿Por qué los ricos sí tienen plata? Lo más importante es la riqueza espiritual. Por ahí dicen que hay gente que es pobre de espíritu o rica de espíritu. Lo importante no es quién más tenga, sino quién más sea feliz en esta tierra. Por ahí dicen que el que menos necesita es el que mejor puede vivir en la vida. Si usted no necesita tanto dinero, si usted no necesita tantas cosas, a la final no las necesita porque no le hace falta. Y uno en la vida no necesita tener tantas cosas, carros, yates, fincas, casas, apartamentos. Verdaderamente lo más importante es que seamos ricos espiritualmente, que seamos felices con nuestros hijos, que podamos ver la sonrisa de nuestros hijos, que podamos darle gracias a Dios todos los días, que podamos comer, que podamos vestir, que tengamos vecinos buenos. Eso es lo más importante, que nuestro entorno y que en nuestra comunidad seamos aceptados
por lo que somos, más no por lo que tengamos. Entonces la invitación es esta: los ricos no tienen plata, perdón, los pobres no tienen plata por X o Y motivos, los ricos tienen plata por X o Y motivos, pero lo importante es que siempre tratemos de ser un poquitico buenos, tratemos de ser buenos. Nadie es perfecto, nadie nació con dinero bajo el brazo, por decirlo así. Todos nacimos en pelota y así nos vamos, y eso es lo más importante. Lo importante es las cosas buenas que hagas, no con dinero, sino con ayudas, un buen consejo, un buen acompañamiento, ser buen compañero de trabajo, ser buen hijo, ser buen esposo, ser buena esposa. Eso es lo más importante. Tratar de darle gracias a Dios, como ya lo había dicho, y ser agradecido. Por ahí dicen que la ingratitud es lo más bravo que puede tener el ser humano, y lo que tenemos que hacer es ser buenos hijos y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Entonces la invitación no es quién tiene más, y lo que dije ahorita de por qué los tontos no consiguen plata es porque realmente hay ricos que dicen no, es que son unos tontos, no consiguen dinero, otros que apenas están empezando a conseguir dirán sí, son tontos, y en cada familia siempre señalan al tonto, en cada familia siempre señalan al que verdaderamente no tiene dinero, y entonces simplemente les dicen no, es que es un tonto. Entonces por eso hice este audio así, y porque siempre muchas personas van a decir lo mismo. Bueno, les invito para que se suscriban a mi canal, para que compartan y para que verdaderamente analicen un poquitico acerca de este audio. Y bueno, ¿por qué los pobres no tienen plata? Verdaderamente, imaginemos donde todos fuéramos ricos materialmente. Hay ricos que son simples, hay ricos que son altivos, hay ricos que verdaderamente usted les dice buenos días y no contestan, se creen la última Coca-Cola del mundo, y hay personas que no tienen nada de dinero y son amables, cariñosos, les sirven, son buenos compañeros, son líderes, la comunidad los quiere, la gente los quiere. Entonces el secreto no es tener dinero, el secreto es ser buenas personas. Bueno, si están viendo este video de día, les deseo un feliz día. Si lo están viendo de noche, les deseo una feliz noche, y recuerden que vienen muchísimos más videos, y lo importante no es quién tiene más dinero, sino quién es mejor hijo, mejor esposo, mejor hermano y sobre todo mejor ciudadano. Hasta la próxima. Denle gracias a Dios por este día maravilloso y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.